Es una satisfacción, un honor abrir este seminario con 5 mesas temáticas sobre la reforma de Córdoba, los 100 años de la reforma de Córdoba. Hemos invitado a ponentes de aquí, de la universidad y también de afuera, de la Central, de la Andina, de alguna otra universidad, para debatir esto, la reforma de Córdoba. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Del manifiesto al liminar de la reforma universitaria el 21 de junio de 1918. El movimiento estudiantil de Córdoba en 1918 irrumpió en la historia con el planteamiento de una profunda reforma universitaria democrática, humanista, antiautoritaria, con vocación latinoamericanista. El ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria, decía el manifiesto. Es que la reforma de Córdoba tenía inspiraciones revolucionarias. En el horizonte están los ecos de la revolución de octubre de 1917, tal vez los ecos también de la Revolución Mexicana de 1910, la influencia de las ideas socialistas, del modernismo, Rubén Darío, del ideal bolivariano, pero también una predisposición social por la confluencia con el movimiento obrero, que le llevará a plantear el acceso de todos los sectores sociales a la universidad y la extensión universitaria, su misión social. Córdoba reivindica la rebeldía de la juventud. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha la verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Más aún, si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Entonces, la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es del destino heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estímulo. La redención espiritual de las juventudes americanas, nuestra única recompensa. Como ustedes ven, del manifiesto también. La autoridad no es un fetiche ni se decreta. La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, enseñando. Es que la educación se proclama como acto de amor. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Algo que nos debe inspirar también en la actualidad a los profesores universitarios
y que nos pone un reto fundamental en nuestro quehacer cotidiano. En adelante, solo podrán ser maestros en la futura República Universitaria los verdaderos constructores del alma, los creadores de verdad, de belleza y de bien, decía el manifiesto. El legado de la reforma de Córdoba reside en la reivindicación de la autonomía universitaria, en el autogobierno fuera del tutelaje del poder civil y eclesiástico, el cogobierno que asegura la participación de todos los estamentos en el gobierno de la universidad, la libertad de cátedra para que se exprese la universalidad del pensamiento, para que se investigue y se enseñe sin censuras, la misión social de la universidad para que se involucre en la vida de la sociedad, en investigación y en la solución de los problemas de ella, la gratuidad para que la educación superior sea asequible a todos los sectores sociales. El sentido profundo de este seminario sobre la reforma de Córdoba es recordar ese hito de la historia universitaria latinoamericana, pero también contrastar con la situación actual de la Universidad Ecuatoriana y de la Politécnica en particular. Más aún cuando en nuestra institución y en la Universidad Central, por ejemplo, se eligen nuevas autoridades, hay que crear y exigir proyectos de universidad, pensamiento universitario. El sentido profundo de este seminario es confrontarnos con los grandes principios universitarios proclamados, construidos desde Córdoba. Reconocernos en Córdoba, pero proyectarnos al porvenir, porque como dice el manifiesto, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Con eso abrimos esta mesa, que es la mesa sobre la reforma de Córdoba y su influencia en la Universidad Ecuatoriana, contexto social, histórico y político. Los expositores van a ser, y llegó el tercer expositor, el doctor Guido Delgado, que por favor pase acá a la mesa. Son Juan Pablo Ochoa, de aquí de la Politécnica Nacional, Diego Delgado, también de la Politécnica, profesor de la Politécnica, y Francisco Hidalgo, profesor de la Universidad Central. Vamos a comenzar en ese orden, si les parece. ¿Está bien? Primero los jóvenes, después los de lápiz. Claro, está bien, sí, está, no hay problema. Entonces vamos en el orden: Juan Pablo Ochoa, Francisco Hidalgo y Diego Delgado. Juan Pablo Ochoa es las flores que han hecho en la vida. Tiene estudios de antropología, es licenciado en comunicación y literatura por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, estudios de posgrado en historia, máster en ciencias sociales por la Flaxo. Ha realizado múltiples publicaciones académicas, literarias y de opinión periodística. Se ha desempeñado como profesor universitario en Ciencias Sociales y Humanidades desde el 2006. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de aquí de la Politécnica Nacional. Para la presentación de la ponencia van a tener 15 minutos. Luego de las 3 presentaciones habrá un espacio para que ustedes formulen preguntas, y luego ellos tendrán una ronda de unos 10 minutos para responder esas preguntas. Así es la dinámica. Entonces, queda con ustedes, Juan Pablo. Bueno, buenos días con todos. Gracias por la presentación, por la invitación. Más que nada, si bien este no es uno de mis temas de investigación, pero creo que es importante reflexionar en función de lo que está ocurriendo, sobre todo en la Universidad Ecuatoriana y Latinoamericana, ¿por qué no? En los últimos años. No sé si es mejor así porque está el retorno. Creo que es importante hacer ciertos antecedentes en relación a la noción de universidad, ¿no? Que si bien la noción de universidad occidental, porque todo el tema de Córdoba y toda la implantación y la importación de los modelos de Latinoamérica responden a una lógica de comprender la universidad occidental. Y dentro de esos antecedentes creo que es
importante entender cómo se fue articulando en la Edad Media la Universidad Occidental dentro de esa disputa del clero secular asociados a la llamada intelectualidad medieval, en función justamente de establecer centros autónomos, entre comillas, justamente del poder clerical. Y obviamente ahí están las tres universidades, digamos, clave o básicas dentro de ese antecedente, que es la Universidad de Bolonia, en ese orden, la de París y la de Salamanca, ¿no? Y claro, no en vano tiene que ver la implementación del Plan Bolonia contemporáneo en relación a que la Universidad de Bolonia fue la primera universidad occidental. Entonces, dentro de ese contexto medieval es importante entender que ese modelo escolástico justamente se proyecta hacia las universidades coloniales en América, en Hispanoamérica, en todo el periodo colonial, y creo que la Universidad de Córdoba tampoco fue una excepción en eso, una universidad fundada en 1613, donde hay toda una serie de, Quito no fue la excepción, la audiencia de Quito y la ciudad de Quito en sí, de la consolidación de esas universidades y colegios mayores coloniales, como hubo en Lima, como en Santa Fe, por ejemplo, obviamente como en el caso de Córdoba, que ya se hace mención, y donde todo ese modelo escolástico medieval quizás se proyecta hacia la noción de una universidad colonial, donde es totalmente, el acceso a esta universidad es totalmente elitista, donde es necesario evidentemente un proceso de blanqueamiento para ese acceso a la universidad. Entonces creo que es importante entender cómo se va generando este proceso y que la misma Universidad de Córdoba tiene también esa construcción, digamos, porque es fundada en el siglo XVII, ¿no? En 1613. Y un poco avanzando para entender también ese modelo occidental que es implantado en Latinoamérica, que me gustaría, porque claro, yo sé que mucho se ha debatido sociológicamente, historiográficamente sobre la condición verdaderamente occidental de Latinoamérica o no. Bueno, tenemos de sociólogos ecuatorianos mismos muchos ensayos y aproximaciones teóricas, el etos barroco, por ejemplo, de Echeverría, o el mismo ensayo del mestizaje de Agustín Cueva, un poco para ir develando cuán occidentales somos, sobre todo en los países andinos, ¿no? Porque yo creo que ahí sí habría que establecer una diferenciación con el proceso argentino, que es un proceso muy particular en varios sentidos sociopolíticos, culturales, económicos, en relación a la región. Pero justamente a partir de eso yo sí me gustaría hacer digamos, un guiño quizás a este sociólogo de origen francés, Alain Touraine, cuando él menciona justamente, tiene un libro bastante interesante que él menciona y plantea el tema de entender a Latinoamérica como el extremo occidente. Entonces, cuando se entiende Latinoamérica como el extremo occidente, así se llama el libro, América Latina, una introducción al extremo occidente, creo que es interesante ver esto porque en Latinoamérica sí somos muchas veces más papistas que el Papa, ¿no? Entonces, si bien, sobre todo en los países andinos, nos vanagloriamos del mestizaje, de la pluriculturalidad, de la diversidad muchas veces, pero todas las réplicas de los modelos, en este caso universitarios, así como los modelos políticos, culturales, incluso constitucionales, son totalmente importados y queremos replicar y reproducir un modelo de un proceso histórico que no lo hemos vivido, ¿no? Entonces ahí está esa famosa brecha de lo que algunos llaman la modernización sin modernidad. Y creo que en los modelos educativos y en el modelo universitario también se ha aplicado esa lógica de ser más papistas que el Papa, sin siquiera haber conocido al Papa, ¿no? O sea, para apoyar esta idea, ¿no? De ahí, caminando un poco en el tiempo, creo que es importante acotar todo el periodo de la Ilustración europea, y sobre todo la universidad alemana. En cierta medida, Alemania, como el mismo Marx decía, ¿no? Es la cabeza ideológica de Europa, ¿no? O como decía el gran Borges, vaya a estudiar alemán y a leer filosofía y luego hablamos, ¿no? Más o menos. Entonces creo que el modelo alemán es fundamental para entender justamente esa cabeza ideológica eurocéntrica, si se quiere, o europeizante, que tiene su puntal en el modelo Humboldt, ¿sí? En el modelo Humboldt de la Universidad Alemana a inicios del siglo XIX.
que está un poco fundamentada en el planteamiento kantiano, ilustrado kantiano, que en cierta medida fue desechado en un principio, luego fue incorporado, y entendiendo este modelo, el modelo Humboldt de la Universidad Alemana, justamente donde se equiparaba la idea de la objetividad cientificista con la subjetividad de las humanidades y de la comprensión del ser en sí mismo. O sea, tanto el profesor como el estudiante debería primero comprenderse a sí mismo para pretender ser científico, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto fundamental. Y luego, obviamente, se va desarrollando más bien hay un retroceso, digamos, de toda esa perspectiva positivista que se va desarrollando en la universidad de mediados del siglo XIX, y que esto también le topa a la Universidad Latinoamericana, y en el caso de la Universidad Cordobesa, en este caso, también está el caso de los pensadores positivistas, ¿no? Como Spencer, por ejemplo, o como Comte, están en cierta medida también siendo incorporados a esta lógica que no es muy bien comprendida y que lamentablemente hay unos rezagos hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, de estos modelos y de esta idea de entender a la ciencia desde una perspectiva positivista, ¿no? Y yo creo que esta universidad es un gran ejemplo de ese excesivo enfoque especialista, de la especialidad y de las especializaciones, cuando en cierta medida la idea de la universidad, por ejemplo, en el modelo Humboldt, más bien es una idea de una universidad integral en un sentido disciplinario, ¿no? Entonces creo que es importante entender esos ciertos antecedentes que creo que son importantes un poco mencionar. ¿Y por qué es importante mencionar todo ese transcurso de la universidad occidental, ¿no? Porque obviamente Argentina es una nación muy particular, ¿no? Es una nación muy particular dentro del panorama regional. Y justamente cuando se da el manifiesto liminar y la reforma, y digamos esta toma de la universidad, que es muy interesante, ¿no? Una toma de la universidad por parte de los estudiantes en 1918, hay que entender que en este momento, digamos hacia finales del siglo XIX, inicios del XX, la Argentina casi duplica, digamos, quizás un poco más, no diría que triplica, pero un 60% de nueva población va migrando entre, digamos, 1880 y 1930, no solo por la Primera Guerra Mundial y luego por la Segunda, sino desde toda esta migración española e italiana que va hacia finales del siglo XIX, ¿no? Estas vorágines de migrantes europeos que fueron al Río de la Plata y hacia el Atlántico Sur, así como hacia el Atlántico Norte también. Entonces creo que es importante contextualizar esa particularidad argentina dentro de la reforma de Córdoba, porque Roca y la demás gente, en cierta medida, reivindican ese espíritu europeo de la reforma universitaria de Córdoba. Si bien, claro, hay el contexto, primeramente, de la Revolución Mexicana y año anterior de la Revolución Rusa, pero desde mi interpretación al menos, yo creo que este tema de la reforma de Córdoba más bien está un poco más enfocado hacia una perspectiva liberal, que es justamente la reivindicación de la democracia y la libertad. Eso está también explícito en el manifiesto liminar, en contra del autoritarismo y en contra de esa herencia monárquica y monástica, que en cierta medida es una herencia colonial, ¿no? Como sociedad postcolonial o neocolonial, creo que también se plantea esta disyuntiva, que es muy interesante en 1918, cuando justamente se está firmando, por ejemplo, el Tratado de Versalles en Europa, o por ejemplo en el Ecuador se está aboliendo el concertaje de indios en el gobierno de Baquerizo Moreno. Entonces, dentro de esa lógica creo que es interesante que también la reforma de Córdoba y la toma de la universidad también reivindica, sí, por otro lado, esa anulación del autoritarismo muy latinoamericano de nuestra cultura política, basada bajo un modelo hiperpresidencialista, históricamente caudillista, donde las estructuras políticas realmente están ausentes hasta el día de hoy, en muchos casos, en unos países más que otros, o sea, estructuras políticas consolidadas, de cuadros políticos y de democracias internas dentro de los partidos o los movimientos. Entonces yo creo que lo interesante también es ver y enfocar cómo
Roca y sus colegas en cierta medida reivindican justamente esa idea utópica casi de la democracia y libertad, porque finalmente la democracia puede ser utópica, está bien en el plano de las ideas, pero quizás en la práctica social es inalcanzable, es un anhelo maravilloso, pero que quizás en la cotidianidad no lo tengamos en el día a día o ni siquiera en el hogar, ¿no? La democracia, esta idea de las relaciones de poder y las relaciones sociales están atravesado justamente toda estructura social, ¿no? Entonces creo que es importante establecer esta particularidad y la influencia obviamente que tuvo el movimiento de Córdoba en 1918, que hay que recordar también que hay una serie de antecedentes en Argentina, que es por ejemplo la ley Avellaneda, que se da hacia 1890, 95 me parece, y que en cierta medida es una involución de cierta autonomía que alcanzó en los principios de la República en Argentina, al menos la universidad, sobre todo la de Córdoba y la de Buenos Aires, y luego justamente la Universidad de La Plata, que son las tres universidades clásicas, digamos, en Argentina. Y hay que recordar que podemos hacer un paralelismo, ¿no? Lo que hizo Sarmiento, justamente hacia 1870, similar a lo que hizo García Moreno aquí, lo que hizo Sarmiento en Argentina, que es importar jesuitas para que se dediquen a monopolizar la cátedra y justamente a consolidar esos proyectos conservadores. Y curiosamente el radicalismo argentino con Irigoyen fue también quien tomó durante dos ocasiones la misma Universidad de Córdoba hacia 1920, luego del tema de la reforma. Entonces yo creo que hay que contextualizar en el sentido de que la reforma de Córdoba también, digamos, es una pretensión modernizante también de la constitución de la universidad ante todo ese dogma del siglo XIX bastante conservador, muy clerical. Justamente en el manifiesto plantean que hay que ir en contra de esa herencia monárquica, ¿verdad? ¿Sí? Del tema monárquico y del tema monástico, obviamente un poco lo que ya se comentó Andrés como los antecedentes, esta búsqueda de la autonomía, ¿no? Esta búsqueda de lo que siempre se plantea con referencia a la universidad, es justamente esta búsqueda de autonomía. Pero yo creo que también es interesante ver que Roca plantea no solo una autonomía colectiva como estudiantes, que tengan participación en el gobierno estudiantil, que tengan voz y voto, sino que también se habla de una autonomía individual frente al Estado, ¿no? Es importante ver esto porque si bien parte de los logros en Argentina de esta autonomía universitaria fueron justamente la autonomía en función del manejo económico también de las finanzas que el Estado entregaba a las universidades, pero lo que se plantea también es esa autonomía frente al Estado, ¿no? Frente al Estado, porque es como que con el Estado no se puede subsistir, no solo cognitivamente, ¿no? Sino en todo desempeño social, y creo que eso es importante rescatar. Simplemente voy a partir de una recopilación que ha hecho el profesor Rincón, profesor de la Universidad de Berlín, de origen colombiano, justamente a partir de esta idea que, como puntos generales, ¿no? Lo que buscaban, o sea, 5 puntos generales importantes, lo que buscaban los estudiantes en Córdoba era la participación en los organismos académicos de la universidad, vinculación al alma mater de los antiguos graduados, asistencia libre a los cursos e institucionalización de la cátedra libre, garantía de que los cursos se realizaran periódicamente, carácter público de las actas de los organismos universitarios y de las deliberaciones de las directivas, asistencia social a los estudiantes y extensión de la acción de la universidad más allá del recinto universitario. Que uno al escuchar esto, por ejemplo, pensaría que son cosas similares de las que tanto se hablan en la actualidad, pero que en realidad finalmente están a veces en el discurso o están en el papel, pero que dentro de la aplicación, la famosa vinculación, por ejemplo, de la universidad con la sociedad, vemos que realmente el interés es cumplir por hacer una acreditación. Y creo que toda esta idea de autonomía y sobre todo la participación estudiantil quisiera yo rescatar, ya que hay aquí tantos, la mayoría del público son estudiantes, es el hecho de que realmente como está asumida, asimilada a la universidad, no solo por una ley, no solo por una reglamentación interna, una ley general como la LOES, sino que esto está asumido también, parte de esa
de esa cultura, de esa idiosincrasia que es concebir a la universidad actualmente como una proyección de un modelo y un proceso educativo funcional con los requerimientos, obviamente, del sistema capitalista y con los requerimientos de esa profesionalización para un poco aupar el mercado, ¿no? Entonces yo creo que dentro de esto la participación de los estudiantes es fundamental, ¿no? Lo que yo siempre digo, si no hay estudiantes, ¿qué hacemos de los profesores, la burocracia, los administrativos, todo el mundo, los guardias? ¿Qué hacen aquí si no hay estudiantes? No tenemos nada que hacer ninguno. Entonces yo creo que la razón de ser de la universidad es el estudiantado. Entonces dentro de esa lógica creo que es importante tomar en cuenta todos estos antecedentes. Yo creo que los colegas de acá con mayor conocimiento y mayor condición hablarán un poco sobre las distintas reformas de la universidad ecuatoriana, pero creo que en la coyuntura actual es importante entender que lo que estamos viviendo en el Ecuador, no solo en los últimos 10 años, sino, digamos, las últimas décadas, ha sido un proceso, no solo a partir del Plan Bologna establecido en las sociedades industriales, y que, como decía en un principio, esa réplica de los modelos de desimportación y ser más papistas que el Papa, pero esto ha llevado justamente a solo importar estos procesos instrumentales, y donde la excesiva burocratización de la universidad, donde la excesiva, digamos, ausencia de academia, justamente que desdice lo que buscó la universidad medieval o el modelo Humboldt, por ejemplo. Entonces aquí quizás estamos haciendo muchas cosas, pero menos universidad. O sea, academia en el sentido de una construcción del conocimiento horizontal en una universidad. Es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? O sea, si no, yo me iría a un tercer grado si yo tengo que dar un ejemplo de moral aquí, no tengo que dar ni a mis hijos dos ejemplos de moral, pero que menos a unos estudiantes mayores de edad. Entonces, dentro de esa lógica, creo que es fundamental entender que esa construcción del conocimiento tiene que ser colectiva. Y dentro de la universidad, universitas, justamente, esa lógica tiene que ser una apropiación también del estudiantado dentro de esa construcción colectiva, ¿no? Porque es justamente lo que se plantearon el modelo Humboldt, por ejemplo. Se plantearon que tiene muchas desventajas y muchos problemas y muy criticable, pero que justamente esa construcción colectiva del conocimiento dentro del estudiantado, donde el profesor no es que es el iluminado que viene aquí a decir aquí está la verdad, porque en las ciencias sociales, porque todos sabemos que no hay verdades tampoco, hay muchas más subjetividades y construcciones, hay interpretaciones verosímiles de esas realidades, y las mal llamadas ciencias exactas creo que también tienen mucho más que filosofar, ¿no? Y ahí está la filosofía como un referente fundamental de la construcción de la universidad medieval y la universidad ilustrada moderna, y que eso también se aplica en Latinoamérica como un eje transversal de todo ejercicio que se pretenda cientificista o académico. Y eso, gracias. Pablo, Francisco Hidalgo es el siguiente conferencista. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, magíster en Educación, con mención en Historia del Ecuador. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, profesor de Sociología Agraria en la Escuela de Sociología e investigador del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador, CIPAE. Es investigador asociado del Centro Tricontinental, con sede en Lovaina. Es miembro de la Coalición Internacional de la Tierra, de la Red Tierra, Territorios y Comunidades, de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, del Comité de Ética de la Revista Turismo y Praxis Latinoamericana y del Comité Consultivo Internacional de la Revista Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Docente de la Maestría en Economía Agrícola y Desarrollo Sustentable, de la Maestría en Estudios de Agroecología. Es docente de Sociología del Desarrollo y de Sociología Agraria en la carrera de Sociología de la Universidad Central. Autor, coautor, editor y coeditor de decenas de libros y artículos académicos. ¿Ahí lo tiene? Buenos días a todos y todas. Agradeciendo mucho por la invitación. Primero, indicar esos lazos que unen mucho a la Universidad Central y a la Escuela Politécnica Nacional. La mayor parte de ustedes son jóvenes, no sé si ustedes saben
que justamente la Politécnica Nacional nace a partir del cierre de la Universidad Central y de quien fuera en ese entonces presidente de la República y ex rector de la Central. ¿De quién estamos hablando? De García Moreno. García Moreno, el reformador conservador, fue rector de la Central, pero cuando llegó a la presidencia, en ese proyecto de modernización conservadora, cerró la Central y fundó la Escuela Politécnica Nacional. Entonces tenemos esos orígenes comunes. Digamos, más recientemente también destacar la importante relación que hemos tenido entre el Departamento de Ciencias Sociales de la Politécnica Nacional y las carreras de Sociología y de Política de la Universidad Central. Incluso cierto tiempo compartíamos profesores y directores. Recordemos el famoso cura Muñoz, quien dirigía el departamento, antecesor del Andrés, quien dirigía el departamento de Ciencias Sociales y también fue uno de los destacados docentes de Sociología de la Central. Incluso me atrevería a pensar que este departamento de Ciencias Sociales de alguna manera es un eco de las reformas de Córdoba, especialmente de aquel influjo en los años 60 que plantea la necesidad justamente de que en educación de las ingenierías, de la química, las ciencias exactas, no puede estar fuera una formación humanística. Más que de ciencias sociales, lo que se buscaba era una formación humanística. Que no podemos pensar las ciencias exactas alejadas de esta visión sobre el tema de la sociedad, de los cambios de la sociedad y de nuestros compromisos respecto de la reproducción de la vida de los seres humanos, y decimos ahora de los seres humanos con la naturaleza. Eso es lo que nos trae ahora acá, estar sentados, convocados por el Departamento de Ciencias Sociales de la Politécnica. De alguna manera es un reflejo de que aquello que fuera planteado por la reforma de Córdoba ha tenido importantes frutos. No siempre ha sido posible que movimientos latinoamericanos, digamos que la reforma de Córdoba, la visión sobre la universidad que plantea Córdoba es muy latinoamericana. Eso no vamos a encontrar en Europa, probablemente tampoco lo encontraremos en Estados Unidos ni en otros continentes. Es decir, esa impronta por la cual, digamos, decidimos los destinos de la universidad, y es el movimiento estudiantil quien de alguna manera marca y plantea un horizonte, ¿no es cierto? Ese horizonte que básicamente, y ya lo ha dicho el profesor, puede ser sistematizado en 4 grandes preceptos: el tema de la autonomía, el tema del cogobierno, el de la extensión universitaria y el de una identidad y un proyecto americano. No puede ser leído exactamente hoy, en el 2018, de igual manera que estos principios, si tenemos que ubicarnos en un movimiento histórico. Yo diría que en general podríamos reconocer 3 momentos y fases distintas: la fundante en 1918 y que va hasta los años 50, ¿no es cierto? Ves que un segundo momento y fundamental, el más fructífero, es aquel que va a partir de los años 60, bajo los influjos también de la Revolución Cubana, pero el rol que juegan los movimientos estudiantiles y movimiento universitario en horizontes de una transformación nacional y popular, digamos. Y, digamos, me parece el momento actual que nos coloca a ese debate en un contexto diferente, que podríamos decirlo
como un contexto de la globalización. Entonces, los estudiosos de Córdoba dicen que una de las virtudes fue precisamente el que estos principios pueden ser leídos de maneras distintas y fueron efectivamente actualizándose o moverse contemporáneos en distintos contextos. Es eso, dicen los autores, lo que permitió que hoy se siga hablando con fuerza de la reforma de Córdoba, porque no fue un movimiento cerrado, vertical, con una sola lectura, sino que desde sus inicios este movimiento de la reforma de Córdoba es un movimiento plural, que contenía pensamientos liberales, pero que también luego habrá de fructificar también en planteamientos de carácter en mayor medida social. Entonces decimos, es eso lo que le ha dado esa vitalidad, por un lado, y decimos, es la impronta de un pensamiento latinoamericano, la reforma de Córdoba, que plantea justamente el tema de la autonomía, que la leemos ahora como la autonomía frente al Estado, es decir, la posibilidad de que las universidades puedan dotarse a sí mismos de un gobierno. Lo cual vemos hoy cuán complejo es. Hemos sobrevivido a una década que justamente lo que planteaba era exactamente lo opuesto, es decir, de qué manera el Estado era el conductor de los cambios en la universidad. Si uno de los principios fundamentales de la década anterior va a ser de que la universidad internamente no es capaz de transformarse a sí misma, que la universidad internamente lo que hace es reproducir estructuras de poder, que la posibilidad de un cambio de la Universidad Ecuatoriana es un cambio que viene no desde adentro de la universidad, sino que debe venir desde afuera, desde, en este caso, desde el Estado, desde el Ejecutivo. Es el Ejecutivo, es el Estado quien va a poder reformar a la universidad. No van a poder ser las universidades de manera interna. Y toda la estructura, digamos, que se implantó en los últimos 10 años va en ese camino. Cosas tan locas como que la aprobación de cada carrera universitaria tiene que ser aprobada por el Consejo de Educación Superior. La aprobación de cada maestría tiene que ser aprobada por el Consejo de Educación Superior. Estamos hablando en la central de aproximadamente entre 60 y 70 carreras. No sé cuántas carreras tengan aquí en la Politécnica, pues también una universidad pública numerosa. Estamos hablando de cuántas maestrías, programas de maestría y ejecución. Estamos hablando aproximadamente nosotros de 80 programas de maestría. Y estamos hablando de una universidad pública que gira alrededor de 40, 50 universidades. Pensar que hay una sola entidad que es capaz de decidir efectivamente cada pequeño cambio de carrera, cada pequeño cambio de programas de maestría es un pensamiento absolutamente vertical, absolutamente controlado. Entonces decimos, el planteamiento es ese, la autonomía. Las universidades son capaces de gobernarse a sí mismas. Es lo que está puesto también en debate y en cuestión. Por no hablar del manejo presupuestario. Ahora en las funciones que me toca estar, hasta la compra de los pupitres tiene que ser finalmente aprobado por el Ministerio de Finanzas, lo cual es absolutamente una prórroga. Y entonces a la final vienen a decir ahora, no señores, el presupuesto de ustedes es el presupuesto ejecutado. Pero si el presupuesto ejecutado está maniatado por finanzas, ¿de qué es de lo que estamos hablando? El otro principio es el gobierno, es un planteamiento fundamental. Es decir, esa autonomía, ese gobierno interno de las universidades debe ser un gobierno compartido con los estudiantes y con los administrativos. Es un principio fundamental de democracia. Y que también ha pretendido ser socavado. ¿Cuántas universidades que no sean las públicas tienen efectivamente cogobierno en sus entidades? Incluso las más prestigiosas. ¿La Flaxo tiene cogobierno? ¿La Andina tiene cogobierno? Por no hablar de las privadas, por no hablar de la católica.
por no hablar de la UDLA, por no hablar de la San Francisco. Las universidades privadas se manejan como empresas y hay un consejo de empresas que es el que decide el destino de las universidades. Pero incluso la Andina y la Flaxo no tienen la estructura de cogobierno que se ha logrado preservar con limitaciones, pero existe en las universidades públicas. En la central y probablemente aquí en la Politécnica, quien gobierna la universidad es un consejo universitario conformado por delegados decanos, por delegados de los docentes y delegados estudiantiles. Entonces es un principio fundamental que garantiza, y eso tampoco lo tienen las universidades gringas ni las europeas. Es una particularidad, una especificidad muy importante que destacar en la universidad pública, como influjo de la reforma de Córdoba. La extensión universitaria es un principio clave que lleva que demanda que las universidades tengamos un contexto y una relación con la sociedad. Personalmente no me convence el concepto de vinculación con la sociedad o de vinculación con la comunidad. No es un problema de vínculos, es un problema de entender que la construcción del conocimiento no está dada solamente en el aula, primero, y segundo, que construimos conocimiento para conectarnos, para resolver, para atender las problemáticas de los sectores populares, de las mayorías de la población. O sea, ¿para quién hacemos ciencia? Soy ingeniero, soy doctor, soy sociólogo, ¿para quién? Esa formación en nuestras universidades públicas, que es una formación que está construida sobre recursos del Estado, ¿para quién debe estar? ¿Al servicio de quién? Hay tendencias ahora en nuestras universidades que dicen no, y que tenemos que ir a acuerdos con las grandes empresas. Bueno, las grandes empresas ya tienen sus centros de investigación, no es ese el problema. El problema es, por ejemplo, en el campo que yo me muevo, que es el tema de la agricultura, cómo hacemos para poder apoyar los esfuerzos por construir un modelo de agricultura distinto y diferente con sectores campesinos, por un lado, pero también un modelo que permita enfrentar las problemáticas de cambio climático, etc. Sí, de eso se trata cuando estamos hablando de la extensión universitaria. Mi conocimiento es un conocimiento que lo comparto, que no solamente lo comparto, sino que yo puedo aprender también de los sectores populares. Es un principio fundamental, porque también tenemos magísteres, PhDs, post-PhDs, que nunca en su vida han pisado una comunidad universitaria o un barrio popular. Entonces, ¿de qué conocimiento estamos hablando? ¿De qué es de lo que se está hablando? Más aún cuando decimos estamos hablando de una universidad pública. Finalmente, el planteamiento de una identidad americana. Una opción que llama la atención de los documentos originales de Córdoba es que decimos, ellos se dicen jóvenes. Claro, eran jóvenes de élite, estamos hablando de estudiantes en Córdoba en 1918, no era el pueblo que estaba en la Universidad de Córdoba, eran sectores de élites. Ellos dicen, desde Córdoba hablamos para América y para el mundo. De eso es de lo que se está tratando. Y me parece que ese es un desafío también para ustedes, jóvenes, para nosotros menos jóvenes, ¿no es cierto? Es decir, ¿con qué horizonte nos miramos? Yo, estudiante de la Politécnica, joven de la Politécnica, hago un manifiesto para el barrio La Floresta, o hago un manifiesto para Quito, o hago un manifiesto para el Ecuador, o estoy mirando la humanidad. Esa mirada me parece que es una de las miradas que debemos rescatar en este centenario. Nosotros, jóvenes de Córdoba, estamos hablando de la universidad para América, para el mundo. Bueno, me quedan 2 minutos. Entonces decimos, finalmente, tenemos que destacar 3 momentos históricos, me parece, en esa lectura de Córdoba. Un primer momento que va entre el 18 y el 50, luego otro momento entre los 60 y los 90, que es donde hay un gran influjo en la Universidad Ecuatoriana. Debemos recordar, si hablamos de Córdoba y si hablamos de rector Untalia, tenemos que recordar al doctor Manuel Agustín Aguirre, vicerrector, decano de Economía y rector de la Universidad Central. Él tiene un texto muy importante que deberíamos estudiar,
que es justamente la segunda reforma universitaria, ¿no es cierto?, que marcó no solamente a la central, sino que marcó a la Universidad Ecuatoriana, que le dio sus influjos y también algunas de sus propias limitaciones. Y el momento actual, que me parece es el tema muy complejo de querer separar lo que es docencia de lo que es investigación. Para mí uno de los grandes problemas de la ley de educación superior, menos de la actual, de las reformas, pero de la que se trató de implantar, es esa separación. Puede haber universidades solo de docencia y hay universidades solo de investigación, lo cual es un absurdo. No hay cómo separar la docencia de la investigación. El investigador tiene que hacer docencia y el docente tiene que hacer investigación. Y decimos docencia e investigación conectada con los sectores populares. Muchas gracias. Gracias, don Francisco. El tercer expositor es Diego Delgado Jara. Él ha sido 3 veces presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, de la FEUE, donde enfrentó la dictadura de Velasco Ibarra en la última fase, o sea, del año del 70 al 72. También fue presidente en los años de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara. Es doctor en jurisprudencia por la Universidad de Cuenca. Ha sido concejal de la ciudad de Cuenca entre el 78 y el 83 por el Partido Socialista. Ha sido electo en 3 ocasiones al Congreso Nacional, 2 en representación de la SUAY y la última en el año 2002 como diputado nacional. En el año 2009 fue postulado como candidato a la presidencia de la República. Es autor de más de 30 libros y decenas de artículos de opinión, analista político en ejercicio, suele intervenir en radios connotadas, de aquí, radios, de la televisión también a veces. Se desempeñó como docente en la Universidad Estatal de Cuenca y actualmente es profesor aquí en el Departamento de Ciencias Sociales. Así que queda con ustedes el doctor Diego Delgado. Permítanme primero agradecer la invitación y saludar respetuosamente a los compañeros de la mesa directiva y a todos aquí reunidos. Es una coincidencia y un privilegio compartir con tan distinguidos maestros universitarios que además tienen nombre de pontífice, Juan Pablo el uno y Francisco el otro. Para que no haya duda, recordemos que Juan Pablo I era Rabino Luciano y luego Carlos Botila fue Juan Pablo II. Y la otra prueba, Bergoglio, que está en funciones. Pero quiero recordar que si hubiesen ellos tenido que someterse a la legislación ecuatoriana, a la de la Alianza País, no hubieran podido ser papas. Porque aquí en el Ecuador, por ejemplo, los que tienen más de 65 años no pueden ser autoridades. Y a los 70 tienen que haber abandonado absolutamente cualquier tipo de responsabilidad. Y el Papa Bergoglio, cuando lo eligieron, tenía 78 años. Estaba fuera. En la Universidad Norteamericana hay uno de los más importantes intelectuales del mundo, es justamente Abraham Noam Chomsky, tiene 93 años. Hay otro gran referente intelectual de la Universidad Norteamericana y a nivel mundial es James Petras, tiene él ya 91 años. Aquí tendría que haberse ido el uno hace 23 años y el otro hace 21 años. Porque no tienen maestría, no tienen PhD, y como no tienen esos cartones, entonces están descalificados. No es cierto que el conocimiento viene pues en las maestrías, ni en los PhDs, ni en los doctorados. El escritor más leído de toda América Latina es Eduardo Galeano, que estudió hasta segundo año de la secundaria, pero como era hombre de un hogar pobre, se retiró para dedicarse a ayudar a dibujar y a hacer otras tareas en el periódico pues, En Marcha en Montevideo. Es el más leído de toda América Latina, mucho más que García Márquez, y es el autor, ustedes deben haber leído quizás, es de la obra Las venas abiertas de América Latina y La memoria del fuego, entre otras obras. Recordemos que en el Ecuador el poeta más importante, yo no sé si alguien que tenga 10 PhDs o 20 maestrías podrá hacer una poesía como la de César Dávila Andrade.
que curiosamente estuvo hasta el segundo año del Colegio Benigno Mal. Gabriel García Márquez era bachiller, Pablo Neruda era bachiller, Gabriela Mistral era bachiller. Aquí en la Universidad Ecuatoriana ahora no podría quizás ser ni conserje. Así son las cosas de la vida. Así organízala con leyes para lo que llamaríamos la exclusión, la represión y el control. La educación es un punto básico, fundamental para el bienestar, la libertad y la claridad de la mente y la conciencia de los pueblos, o es un instrumento de dominación. En el esclavismo no les enseñaban nada a los esclavos. Eran los animales parlantes o la cosa parlante, el res parlante. En el feudalismo tampoco, pues ¿cómo les iban a enseñar nada? Porque si es que tenían conocimiento podían responder, tener conciencia. El desarrollar, organizar el desconocimiento y la ignorancia es parte de la dominación, una parte fundamental. A los obreros les enseñaban cosas incipientes o les ponían horarios, en el caso de la enseñanza, en la que estaba incompatibilizado con las labores de carácter cotidiano. Pero yo quisiera referirme aquí a algunos aspectos complementarios. Ha dicho los dos distinguidos compañeros de panel sobre lo que planteó fundamentalmente la reforma de Córdoba. La autonomía, como el hecho de que no puede meter la mano el Estado, no puede meter la mano el gobierno para subordinar y ponerle bajo la planta el zapato a las instituciones del pensamiento y del desarrollo de lo que es la conciencia social. El cogobierno, el hecho que los estudiantes deben coparticipar en la designación de todas las autoridades, como ya había aquí en el Ecuador durante varias décadas, y ahora lo eliminó justamente el aprendiz de Führer. Y quiero recordar que también se planteó la libertad de cátedra y además plantearon ellos el concurso de las cátedras para poder romper el monopolio de la enseñanza que muchas veces tenía, recordemos, pues diríamos, la Iglesia Católica a través de sus sacerdotes, sobre todo en el caso argentino. No había mujeres en 1918 en las universidades de Argentina. Recuerden ustedes que esas son las referencias históricas. Y yo les voy a demostrar lo que ha retrocedido nuestro país. No me voy a referir a los otros aspectos de la reforma de Córdoba que tan brillantemente ya han expuesto aquí los compañeros del panel. Pero miren, les voy a leer algo que esto estuvo vigente hasta el año 1998. Esta es la Constitución que aprobó el pueblo en las urnas el día 15 de enero de 1978. Y que Correa siempre mentía en las sabatinas diciendo que esto nunca ha habido. Yo no sé cómo le dieron el título de economista a Rafael Correa. Y como tenía tanto poder, tanto gestionador y tanta plata, le dieron como 18 maestrías. Le dieron, recuerden ustedes, como casi 5 veces lo que tuvo, claro, sin gestionar, sin palancas, justamente Stephen Hawking. Correa, miren ustedes lo que tiene. Pero miren lo que dice la ley, la Constitución de la República de 1978, y que ahora recuperar aquello sería una enorme conquista. La educación es deber primordial del Estado y la sociedad, derecho fundamental de la persona y derecho y obligación de los padres. La educación oficial es laica y gratuita en todos los niveles. Laica y gratuita en todos los niveles. Escuela, colegio y universidad. En otra parte, establece que la educación se inspirará en principios de la nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. La educación tendrá un sentido moral, histórico y social. Estimulará el desarrollo de la capacidad crítica del educando para la comprensión cabal de la realidad ecuatoriana, la promoción de una auténtica cultura nacional, la solidaridad humana y la acción social y comunitaria. Y oigan algo que es para que se escandalice mucha gente.
el Estado garantiza el acceso a la educación de todos sus habitantes sin discriminación alguna. El Estado garantiza el acceso a la educación de todos los habitantes sin discriminación alguna. Pero aquí le han convencido al pueblo en gran parte porque hay engañadores que son parte de un sistema de dominación y asalto a la mente y la conciencia de que cómo puede ser que van a estudiar todo el mundo. Y Correa decía en la sabatina, no, la universidad es solamente para los más capaces, para los más inteligentes, para los mejor dotados por la divina providencia. Eso lo dijo ya desde la segunda sabatina. Y me recordaba lo que decía Adolfo Hitler. Él decía que a los eslavos, que son blancos iguales a los arios, según él, de ojos claros, pelo suco, decía que había que enseñarles a leer y escribir, a sumar y restar, y que la capital del mundo se llama Berlín. Pare de contar. Luego de que Correa deja la presidencia, y no ha corregido eso tampoco, porque eso es una mentira que trae los medios de comunicación, hay 1.200.000 ecuatorianos menores de 32 años que no están en las universidades, no han podido entrar a las universidades. ¿Qué pasó? ¿Tenía algún poder magnético que les desconectaba las neuronas o naturalmente se desconectaron ante la luz, ¿sí?, que tenía Correa? ¿Por qué se volvió la gente supuestamente incapaz? No era aquello. Estos exámenes son trucados. Son exámenes trucados, no hay en ninguna parte del mundo. Yo les haré una pregunta. ¿Por qué han deteriorado la formación del nivel secundario? ¿Por qué no existe un sistema educativo tan solvente que cualquier estudiante de cualquier rincón del país con contenidos de la enseñanza adecuados pueda entrar a la universidad en base además a exámenes que tengan el conocimiento? ¿Por qué no? Los que más saben quieren. Antes había los prospectos, habían los bancos de materias con los temas y podían haber incluso bancos de preguntas. El que quiere estudiar medicina tenía que saber biología, anatomía, fisiología, química orgánica. El que quería estudiar ingeniería o arquitectura tenía que saber matemáticas, álgebra, trigonometría, las materias propias en las que cada estudiante podría prepararse. Ahora no. Pero además, yo quiero recordar algo. Mire, el gobierno de Correa, lo que pasa es que esto no hay como decirlo en la televisión porque nunca invitan para hablar estas cosas. Este es, óigame, una hoja de fichaje de todos los dirigentes estudiantiles del Ecuador. Y yo estoy casi seguro que la mayoría absoluta de los dirigentes estudiantiles del Ecuador no están en las universidades. En esta propuesta del 18 de noviembre del 2011, que es el del Ministerio de Educación, de la circular 0075, firmado aquí por Osvaldo Pedro Banquer, el asesor del ministro, y que llenaron en todo el país, establece, por ejemplo, de los consejos estudiantiles, igual que rector y vicerrector. El que era rector o vicerrector y no era afecto al gobierno, o era miembro de la Unión Nacional de Educadores, de irse fuera. Tenían que ir allí justamente los de las redes. Sacaron a los profesores, recuerden ustedes, a los normalistas y les pusieron a los de las redes. Y después se asustaron y dijeron, han habido 4.800 niños violados. Pero no estaban allí los miembros de la UNE, pues, eran otros. Pero vamos a hablar, no hay tiempo porque el señor árbitro además es muy riguroso. Miren ustedes, aquí tenía que establecer el nombre del estudiante, si tiene militancia política, donde, respecto al proceso revolucionario, ¿no?, o revolucionario, aquí había que establecer si es que es muy afín, si es que es afín al proyecto, y pues podrían tener mejores opciones para entrar, los que son indiferentes y los que eran detractores del proceso. Es facilísimo, pues. ¿Quién controla el sistema de ingreso a las universidades? ¿Las universidades o controla el CNCIT en mano de los siervos del gobierno de Correa? Perdóneme, aquí hay las cosas que decir, aprovechar, digamos, la oportunidad que nos brindan para efectos de poder comentar con ustedes algunas cosas. Miren, las becas incluso que se dieron, llega el exalcalde de Quito, justamente Barrera,
y descubre que las becas de alto rendimiento se entregaron a los más ricos y a los que eran allegados al partido de gobierno. Y les quiero demostrar otra cosa. El viernes pasado, pueden ustedes encontrar el periódico en cualquier peluquería o en cualquier biblioteca todavía. En El Comercio, viernes 16 de noviembre del 2018, página 3. Los títulos académicos pesarán en la elección de los magistrados de la Corte Constitucional. El que tiene PhD y el que tiene maestría ya ganó. ¿Está claro? Aquí está ya, incluso quién tiene PhD, cuántos tienen maestrías, cuántos tienen una cantidad de disparates. Bien. Pero esto se basa en la plata. Si ustedes tienen 8.000, 10.000, 12.000, 14.000 dólares y egresaron de la Politécnica Nacional, entonces ustedes pueden ir a inscribirse en una maestría. Si ustedes no tienen los 8.000, los 10.000, los 12, los 14.000 o más, depende de la universidad que vayan, no tienen maestría. Pueden ser unos Wawa Einstein, pueden ser unos Isaac Newton, pueden ser ustedes unos Stephen Hawking, pero que bailan en el rock a la maravilla, pero no tienen plata, no entran ustedes a la maestría. Y si ustedes quieren PhD, por si acaso quieran un día ser profesores de la universidad, o pueden ser candidatos a rector, donde en las universidades ni el 1 o 2% de todos los profesores pueden ser candidatos, porque si no tienen PhD que cuesten de 30.000 a 220.000 dólares, ustedes no tienen nada. Hemos regresado a la época de la colonia. Esto es parte de un proyecto de la dominación de la globalización. Y los muchachos no caen en cuenta lo que está pasando porque es mejor estar con el celular, claro, una cantidad de cosas. Y bueno, han perdido una cantidad de posibilidades que la cultura general lo ha ido copando. Ni siquiera la música de América Latina ahora oye nada. No bailan bolero, nada, están locos. Pero yo quiero recordar eso. A ver, claro, se pierden. Imagínense, están ahí aparejados y le están arrullando el oído a la bella. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Yo quiero recordarles algo. En la colonia se necesitaba un certificado que se llamaba certificado de limpieza de sangre. Es decir, no tener rasgos anteriores de indígena o de negro. O sea, era certificado de limpieza de sangre. Si tenían plata, podían bajo la mesa comprar el certificado, como en todas partes y toda época. Si ustedes no tenían certificado de limpieza de sangre, pues ya no entraban a la universidad. Por eso es que, por ejemplo, hombre muy despierto, perspicaz, con buena visión, el papá de Eugenio de la Santa Cruz y Espejo y de Manuela de la Santa Cruz y Espejo, él vivía en el Cusco. Comprendió que si no les daba educación a sus hijos, quedaban de labriegos. Para ayudarles a los hijos vino a Quito, en una época que no había cooperativa, acuérdense ustedes. ¿En qué época? Sin caminos. Llegó a Quito y lo primero que hizo es cambiarse de apellido. Él era de apellido Chusig, significa lechuza. Y claro que veía muy bien, ¿sí? Porque la lechuza ve de noche y por eso el símbolo de la Politécnica Nacional. Y quiero recordarles algo. Les cambió de nombre y el apellido, porque la Universidad Central se llama Central desde el 18 de marzo de 1824, cuando Bolívar crea un centro en cada uno de los departamentos, la Universidad Central de Caracas, la central aquí en el Ecuador. Pero antes era de los dominicanos, por eso la bandera de la central tiene una cruz blanca y negra que es el símbolo de Santo Tomás de Aquino. Y quiero recordar algo. Para que nadie dude además de la fe que tenía esta familia, se puso de la Santa Cruz y Espejo. Como el cura dice de la Santa Cruz de Voto. Y entraron los dos. Eugenio de la Santa Cruz, que se hizo médico, y la hermana que se enamoró de José Mejía Lequerica en la universidad. No se hubiera conocido con él si no estaban en la universidad juntos, ¿no? Pero quiero aquí hacer una relación complementaria. Miren, aquí ha habido de por medio una depuración ideológica. Todos los que nacieron en la década del 40 estudiaron en la universidad en la década del 60. Pues. En la década del 60 hubo la Revolución Cubana.
Hubo la lucha por la soberanía nacional y la recuperación del patrimonio público desde Argelia hasta Laos, Vietnam y Camboya, pasando por todos los países africanos, Angola y otros más. Esa gente se formó no con pensamiento crítico. Y la gente que nació en la década del 50, nos creamos en las calles en la lucha contra la dictadura militar, pues. Pero todos los que nacieron en la década del 40 y del 50 no teníamos PhD. Y en el artículo 13 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Educación Superior, aprobada por una mayoría legislativa de origen fraudulento, como todo lo que tenía que ocurrir, ¿qué es lo que sucedió? ¿Sí? Allí establecieron que si en determinado número de años no tenían el PhD, perdían los derechos laborales. O sea, todo el mundo tenía que irse. De la misma razón que desaparecieron a la izquierda, al Instituto de Higiene Izquierda Pérez. Si no tienen PhD, los investigadores con 40 y 50 años todos en la casa, para que no haya control sobre las medicinas y para seguir viento en popa con un negocio con determinado tipo de medicamentos que son puro tiza y no valen para nada. ¿Qué es lo que planteamos nosotros para concluir aquí? Porque ya el señor árbitro me está dando ya solo el tiempo de descuento. Yo creo que hay que hacer aquí algunas cosas en las universidades del programa. ¿Cuáles, entre otras? Si ustedes salen de la Universidad Politécnica ahora, salen sin maestría. ¿No salen con maestría o no? Ni por Navidad les van a dar eso. Pero si ustedes piden organizadamente los estudiantes que les den una maestría como parte natural de la carrera de la que están ustedes estudiando, les negará el Consejo Politécnico. Si les niega, ¿están o no ustedes siendo víctimas de una discriminación? Si tienen plata, tienen los títulos. Si no tienen la plata, no tienen los títulos, ¿o no? Entonces, yo creo que deberían ustedes plantear, ¿sí?, la posibilidad en cada carrera de todas las universidades del Ecuador, la maestría, pues, incorporada, porque imagínense que ustedes tienen 2 o 3 hermanos más que han sido además, entre comillas, medio genios, y entraron a la universidad y aprobaron la carrera. Pero los papás de ustedes están con $10,000 de ahorros. Y como son 3 hijos, tienen que sortear o que jueguen la baraja para ver a quién le da la plata. O no, se quedan fuera todos. ¿Quién va a gastar $30,000, $50,000? ¿Para qué? Para que pongan en la lápida, aquí ya su PhD. Yo incluso sería de la idea, y les traje una propuesta, y con esto voy a concluir. Perdóneme, señor árbitro, descuénteme de la siguiente vuelta. Yo creo que es posible reformar la Constitución con el 1% de firmas, y habría que proponer a la Asamblea Nacional, habrá que proponer las reformas sobre la seguridad social, sobre algunas cosas, sobre la recuperación del patrimonio de la riqueza nacional. Y creo que para las universidades hay que hacer algunas cosas. No puede ser que la mayoría absoluta, el 98% de los profesores por ejemplo, de la Universidad Politécnica, no pueden ser candidatos, porque no tienen el PhD. El que no tiene el PhD, de acuerdo a la ley, está fuera. ¿Por qué no plantear los siguientes artículos? Los títulos de 4.º y 5.º nivel no pueden ser requisitos obligatorios para acceder a la docencia universitaria, a la función pública, ni a responsabilidades directivas de las instituciones de la República, hasta que no sean de acceso gratuito y general, en igualdad de condiciones como lo determina el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ningún caso los puntajes para cualquier concurso por la presentación de estos títulos podrá exceder del 10% del total a dirimirse, porque aquí ya le dan prácticamente el nombramiento si tienen el PhD, pues. Entonces, las familias que no tienen plata no tendrán hijos ni con maestría ni con PhD. Pero las familias que tengan el dinero, entonces esas familias no solamente que le pueden dar la maestría y el PhD, sino que pueden tener hijos que son las autoridades, y los grupos de poder económico pueden recuperar el control que tenían en los años de la colonia. Entonces, ese es el primer artículo. No puede ser requisito todo lo que está basado en plata. Juan José Flores fue presidente de este país
No solo porque le mataron oportunamente a Mariscal Sucre, sino porque él tenía 30.000 pesos de oro en tierras, que era un requisito para ser presidente. No era que él era dueño de la plata, sino el dueño de las tierras era la mujer. Pero el Código Civil en esa época decía que el marido era el titular de la sociedad conyugal. Es como se casó con mujer rica, a quien a buen árbol se arrima, buena sombra le tuvo. Y el segundo artículo, y concluyo con esto, señor director, perdón. Las universidades y politécnicas públicas, porque no es que tampoco aquí nos hemos olvidado cómo han canalizado que todo vaya para las universidades privadas, para el control ideológico y mental, que organicen y desarrollen cursos, maestrías o instancias académicas que permitan la obtención de títulos de cuarto o quinto nivel como parte de la formación profesional de las carreras universitarias a su cargo, recibirán fondos fiscales para su financiamiento, conforme a las regulaciones académicas y de calidad establecidas por las propias universidades públicas. Hay otros aspectos más, pero esto, como en la historia de la radio había una novela que decía: ¿quiere usted saber si Caín le mata a Abel? Mañana a la misma hora escuche la historia que muchas gracias. Entonces un espacio para que ustedes formulen preguntas a los ponentes, por escrito, entiendo yo que pueden ser. Yo conozco universidades que están saliendo de la carrera que ellos tienen el anhelo de coger, seguir estudiar en el exterior y quedarse en el exterior a trabajar. Entonces, ¿cómo podríamos aumentar este interés de los universitarios ecuatorianos para que ellos hagan algo por su país? No con visiones de ir al extranjero y entrar a un mundo globalizado, sino hacer algo por el Ecuador, que solo estamos teniendo presidentes populistas. Que en un sistema de democracia, entre comillas, solo digamos, en las anteriores elecciones solo teníamos de dos piñas. O era el sucesor de Correa o era un banquero. Entonces, ¿cómo podemos? O sea, mi idea para eso es generar una ley que sea de voto nulo. Que cuando la sociedad ecuatoriana no se siente identificada con los dos partidarios que quedan, si el nulo gana, que se eliminen esos dos partidos, porque no se sienten identificados la mayoría de ecuatorianos. Podría darse este interés, o sea, serían dos preguntas: ¿cómo se incrementa, por así decirlo, el interés de los universitarios ecuatorianos en el Ecuador? Y ¿cómo podríamos generar una mejor democracia o más efectiva? De manera de opinión, ¿qué opinan ustedes de, bueno, se ha surgido el debate de si los asambleístas, de las personas que prácticamente hacen las leyes de aquí en el país, deberían tener título de tercer o cuarto nivel, y ese título debería estar enfocado más que nada a aspectos sociales o aspectos de formulaciones de políticas? Sino que sí me gustaría que compartan o que conversen eso, porque esta cuestión de tener o no título está afirmando Diego Jara, que es una cuestión de quién tiene dinero o no. Entonces, ¿qué opinan de establecer eso como condición para los formadores de política? Gracias. Muy amablemente nos han dado los expositores. Yo pienso que hay que diferenciar la universidad pública de la universidad privada y de la universidad fiscomisional, porque aquí se confunde a veces y se cree que la universidad católica es una universidad privada. La universidad católica no es una universidad privada, es una universidad fiscomisional regentada por clérigos, los mismos clérigos que regentaron la universidad en el siglo XVII, XVIII, XIX, ¿sí? Entonces es una universidad de élite, siempre ha sido una universidad de élites intelectuales y tal. En el tema de la universidad pública, a mí me preocupa mucho que en las últimas épocas, sobre todo hace 10 años, empezó un reclutamiento de gente formada en instituciones paraestatales y que han ido llenando las cátedras con los famosos PhDs, sin tener experiencia muchas veces dentro de las aulas, ¿sí? Han ingresado de un modo, digamos, de un modo irracional a ser parte de instituciones universitarias sin tener la posibilidad del servicio a lo que es la relación con los estudiantes. Entonces tienen el PhD, ganan una cátedra, ganan sueldos altísimos,
o de las elecciones para presidentes y tal, a las aulas universitarias. Y eso los profesores universitarios y los estudiantes deberíamos echar un grito, ¿sí? Un grito de basta, porque no puede ser que aquí dentro de las universidades, gente que estuvo vinculada a votar, ¿sí?, a favor de la ley de educación superior, quiera hoy volver a reelegirse como rector de la universidad, en este caso central, ¿sí? El rector de aquí de la Escuela Politécnica no se puede reelegir, ¿sí? No es candidato, ¿sí? Pero los rectores de los últimos, que han estado en los últimos años de rectores en las universidades, son cómplices de esa ley de la que habla el doctor Delgado, ¿sí? Son cómplices. Gracias. Gracias también. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? La importancia que hemos tenido los estudiantes en cuanto a la reforma universitaria. Y también se ha hablado de que muchos profesores no tienen la oportunidad de ser candidatos a rectores o a ser partes de los consejos de las universidades. Sin embargo, de lo que no se ha hablado es de que tampoco los estudiantes de muchas universidades, es muy bajo el porcentaje de estudiantes que tienen el acceso a poder ser parte de los consejos de cogobierno. Entonces quisiera que también se hable un poco más de eso respecto a las oportunidades que tienen los estudiantes para participar en las decisiones que toma la universidad, puesto que los índices de repetir materias en muchas universidades son altos, incluyendo la Escuela Politécnica Nacional, y eso hace que sean muy pocos los estudiantes que pueden ser elegidos, puesto que se propone que para ser representante de los estudiantes se tiene que no haber repetido materias y tener un índice de rendimiento académico alto, lo cual no cumplen muchos de los estudiantes en general. Gracias. Gracias también. ¿Alguna? Tal vez habría la forma o la manera de que más allá que títulos haya una forma de representar o dar, ¿cómo se podría decir? O dar dar una forma de representación de la experiencia más allá que un título que forma parte teórica y no más parte experimental, como nosotros en nuestros casos hay muchos profesores que tal vez tienen ciertos títulos, pero tal vez en la vida laboral nunca se han enfocado en esa parte, y los estudiantes lo que necesitan es eso, la forma experimental, más no tanto teórica. Eso. Gracias. Bueno. No puedo recordar, pero bueno, a partir de lo que decía el compañero en el último momento, yo creo que es muy cierto lo que tú dices, ¿no? De que los representantes estudiantiles, por ejemplo, en el Consejo Politécnico tengo entendido que tiene voz pero no voto. Claro, hay todas esta serie de requisitos del promedio académico que no se puede repetir, y que eso es muy relativo, ¿no? Es subjetivo, y que eso dice mucho de cómo está estructurada la universidad desde una forma muy, muy jerarquizada, y que no, lo que yo decía hace un momento, no comprende, no involucra que la razón de ser de la existencia de la universidad es el estudiantado. O sea, sin estudiantes no hay nada ni nadie, ¿sabes? Entonces, creo que justamente en el marco de este coloquio sobre el tema de la reforma de Córdoba, que fue iniciada y fue la toma de los estudiantes, que bien sí, estudiantes de élite, yo por eso un poco planteaba antes el tema de que su planteamiento era quizás más liberal que socialista, si bien en ese momento estuvo marcado dentro por eso yo hacía énfasis en la migración europea a la Argentina de muchos comunistas, socialistas e incluso obviamente anarquistas, italianos, españoles, pero obviamente la reivindicación de ellos, más allá del precepto ideológico donde se los encasille, eran los estudiantes que ya se mencionó todo lo que buscaban. Entonces, eso yo obviamente creo que tuvo una repercusión. Ya ha habido varios momentos históricos en Ecuador mismo, y en otros momentos, que fue un accionar de los estudiantes. Y creo que en función de eso sí, es una época donde hay una anomia, digamos, social, colectiva, a partir de la globalización, a partir de la poca politización
estamos teniendo en la sociedad contemporánea. Y creo que todos estamos un poco en esa anomia, ¿no? Los profesores nos llevan a llenar la misma información de tres formatos distintos y es el mismo tipo de información y piden el mismo tipo de información. Entonces hay una despolitización y hay una desacademia, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que la invitación más bien es una organización estudiantil en función de los derechos, en función de las posibilidades, y justamente que es lo que buscaba la gente en Córdoba, ¿no? ese cogobierno, esa voz de voto y esa participación. Y creo que en cierta medida en este hecho de Córdoba también influyó en el país mismo, y por ejemplo en el caso de México, la UNAM, que se constituye como autónoma en 1929, por ejemplo, que también fue una lucha estudiantil, también de profesores, pero sobre todo estudiantil. Recordemos no solo que en el marco no solo somos 100 años en el 2018, no solo son 100 años de la reforma de Córdoba, creo que había que recordar también que son 50 años de la masacre a los estudiantes en Tlatelolco, en México, ¿no? Y fue un tema fundamental también, y se tomaron los milicos la universidad. Está obviamente el Mayo francés del 68, que también fue una digamos, movilización estudiantil, que más bien era una crítica tanto al sistema capitalista como al sistema comunista también. Entonces hay que también resaltar que son 50 años de estos dos momentos, ¿no? El tema de Tlatelolco en México y el Mayo francés del año 68. Entonces creo que en todas estas movilizaciones, lo que pasó aquí en la Universidad Central en los años 60, ¿no? En el triunvirato de Castro Gijón, el asesinato de Milton Reyes, ¿no? Que es como un ícono, sobre todo para los estudiantes de la Universidad Central, como es un ícono de esa resistencia estudiantil, por ejemplo. Entonces yo creo que el tema es un poco politizarse en el buen sentido, ¿no? Son las preguntas. A ver, yo creo que lo fundamental es de cómo entendemos la construcción de conocimiento y la construcción de ciencia, independientemente del tema de los títulos o no. Ese es un elemento. Pero evidentemente, uno de los avances que ha habido en el campo del intelectual en las últimas décadas es el reconocimiento de que el estatuto de la ciencia no es el único estatuto para un conocimiento verdadero, ¿no es cierto? Que hay otros estatutos que no solamente son el conocimiento y las formas de entender la ciencia de manera positivista y eurocéntrica. Ese es uno de los aportes importantes del debate de los últimos años. Desde la niñez a los jóvenes, prepararse para la excelencia y el éxito y mil disparates. Este país es lo que tenemos, como dice José Martí. Nuestro vino es amargo, pero es nuestro. Esta es nuestra gente. Estos somos nosotros. Y es evidente que ningún hombre con conciencia va a estar en paz si es que su pueblo, sus conciudadanos, sus contemporáneos, están en condiciones penosas. Lo que está pasando en el Ecuador es una cosa verdaderamente trágica. Más del 60% no tiene trabajo estable. Estamos hablando como de 5.900.000 de las personas que están en capacidad de laborar. Si alguien no tiene trabajo, ¿cómo puede atender la alimentación de su familia? ¿Cómo paga el transporte de sus hijos, la educación de los hijos? ¿Cómo paga el agua potable, el servicio eléctrico? Todo. Se vuelve un paria. Y es un motivo de angustia. Los suicidios en este país se han disparado. La desesperación de la gente de toda América Latina por salir de estas verdaderas calderas que se han ido formando en lo que significa además la presencia del narcotráfico y de otras cosas más, se evidencia en lo que pasa con miles de gentes yéndose de Honduras, de Guatemala a los Estados Unidos. ¿En qué condiciones que se van? Por lo tanto, es un problema también de conciencia. Pero todo lo que significa pensamiento crítico, desarrollo de la conciencia, eso vinieron a destruirlo. Las cátedras de historia, de realidad nacional, de economía política, en algunas universidades dejaron el nombre, pero cambiaron el contenido. En el nazismo, quiero recordar, y tengo por aquí justamente, cómo organizaron en el nazismo, ¿sí?
Las cátedras. Miren cómo primero depuraron a la docencia. Hay un libro que se llama El Archivo Hitler de Patrick Delefosse. Él recuerda que en los 5 primeros años del 33 al 38 del gobierno de Hitler, se despidió como parte de la depuración ideológica, porque las universidades eran posibilidades contaminantes desde el punto de vista ideológico. Separaron a cerca de 3.000 profesores e instructores de las universidades, de calidad me refiero. La cuarta parte del total, la inscripción en la universidad por cupo se redujo en 6 años, de 127.920 alumnos a 58.325. En los institutos de tecnología, el número de científicos, ingenieros y técnicos cayó de 20.474 a 9.554. La Universidad de Berlín eliminó una cantidad de cátedras, pero creó 5 cursos de lo que llamaban la ciencia racial, para tratar de apuntalar y justificar de que por qué los arios debían controlar el mundo. Otro dato que me parece importante, en cuanto al control policial, detectivesco de los contenidos de la enseñanza, que decían que hay que hacer la universidad de nuevo tipo, la designación de profesores debía hacerse con la mayor cautela, y además de eso establecían lo siguiente: dependerían en todo del gobierno. El gobierno controla las universidades, como hizo Correa. Las universidades antes se regían por sí mismas con autonomía, desde 1925 en el Ecuador, y ratificó la Constitución de 1944, y en el año 1967 igual. Decía que en todo lo que tiene que ver con planes y programas deberían ser preparados en forma minuciosa y se ejercerá las tareas ciñéndose estrictamente a los programas de los cuales no pueden apartarse un ápice. ¿Qué son los famosos sílabos? En ciencias exactas, matemáticas, física, química, eso no es tan notorio, pero en ciencias sociales sí, pues. Tiene que afeitarse las ideas incómodas. Valdría la pena en este sentido incluso recordar cuál fue el argumento con el cual García Moreno cerró precisamente la universidad central. Dijo que hablaba justamente de lo que en esa época se llamaban las concepciones perniciosas. La frase que tuvo García Moreno cuando cierra la Universidad Central, ¿sí?, es justamente en esa línea. Dice él, cuando cierra la Universidad Central, de la que fue rector, dio una frase muy decidora y que me parece que ahora los nuevos gobiernos han mantenido. Dice, cuando clausura, está en el texto de la clausura de la Central: por tener enseñanza imperfecta y foco de perversión de las más sanas doctrinas. Miren ustedes, ese es el criterio que él tenía. Un posterior rector de la Universidad Central, Alfredo Pérez Guerrero, escribió en torno al motivo de esa clausura y dijo lo siguiente: las sanas doctrinas para los tiranos son aquellas que enseñan obediencia y humillación, y las doctrinas perversas las que propugnan la libertad, la rebeldía frente a la opresión. Si uno revisa la historia de la Universidad Ecuatoriana en las últimas décadas, encuentra leyes que eliminan o restringen la autonomía, las clausuras, los cerramientos, la invasión a sus predios, la privación de rentas, el asesinato de dirigentes estudiantiles, la colocación de bombas, como en el caso de la Central a la imprenta, encarcelando a las autoridades, entre otros del doctor Manuel Agustín Aguirre, justamente el rector Zafadi de la Universidad de Guayaquil, el caso de Gerardo Cordero de la Universidad de Cuenca y otros más. Pero a lo que quiero hacer relación es a lo siguiente. Óigame, la única aduana que verdaderamente existe es la aduana de las ideas. Donde le encerraron a Eugenio de la Santa Cruz y Espejo, no encerraban ni a los violadores. Y lo mataron poco a poco con arsénico. Ahora han hecho pruebas, o suponen, de que con arsénico lo mataron igual que a Napoleón Bonaparte, que era una modalidad que tenían las coronas de la época.
Sobre la propuesta del voto nulo, claro. El problema es cómo esa propuesta que algunas veces se han intentado hacer. Es obvio, si la mayoría rechaza a todos los candidatos, lo lógico es que haya nueva elección. Pero ¿quiénes son los que hacen las leyes? Los legisladores producto de procesos electorales fraudulentos anteriores. Ahora, en la última elección, Alianza País tuvo 74 de los 137 asambleístas. A ellos les interesará que el voto nulo pase. Le interesará al Partido Social Cristiano, le interesará Creo, le interesará a Suma. Ellos no quieren eso. Es más, ¿quién controla el organismo electoral y quién controla el sistema del software con el que hacen fraude? ¿Por qué Alemania no acepta eso? ¿Por qué Japón no acepta? ¿Por qué Holanda no acepta? Yo tengo aquí un texto justamente de Steve Jobs que dice que no debería utilizarse nunca el sistema electrónico en elecciones. Otra inquietud decía, y es cierto, la PUCE no es privada, es una universidad alternativa, es una universidad de carácter pontificio, el rector no elige los alumnos ni nadie, eso viene desde Roma, y así lo dice la Ley de Educación Superior. Pero aquí hay que hacer una reflexión. Miren, en Finlandia todo lo que es escuelas son públicas, no hay ahí educación privada. En Finlandia los niños entran, dicen que es la mejor escuela del mundo, a los 7 años. Aquí no, aquí a los 3, 4 años, porque ¿cómo les domesticamos más fácilmente? Mientras más tiernitos, más disciplinados. Y recuerden ustedes que los niños hacen gestos y se reniegan de ir a la escuela porque las formas de la educación recreativa han desaparecido. Los científicos del Silicon Valley tienen un manifiesto en el que piden que sus hijos y nietos deben ser formados con las antiguas modalidades pedagógicas que eran recreativas. Recordemos cómo aprendimos nosotros los números nomás. El 1 era el palito de la bandera, el asta. El 2 era la cabeza y el pecho del cisne, del ganso, del pájaro. El 3 era el medio gato, porque el gato entero era el 8. El 4 era la bandera del velero. Entonces, todas las modalidades recreativas han eliminado. Le vuelven sistemas de carácter domesticador, vuelven acríticos a la gente. Eliminan todo aquello que desarrolle la conciencia y eliminaron todos los normales del Ecuador. Ahora no hay ni uno desde del 2012. Aquí había el Juan Montalvo, de varones, el Manuela Cañizares, de mujeres. En Guayaquil había el Rita Lecumberri, de mujeres, y había el Leónidas García, de varones. Ahora no hay. No existe el Manuel J. Calle y el Ricardo Márquez Tapia de Cuenca, no hay el Eugenio Espejo de Manabí, y así podríamos ir en todo el país. No hay un solo normal. Ahora, en vez de esos normales, hay la UNAE, la Universidad Nacional del Estado, que funciona en la provincia de Cañar y tiene la plana mayor 86 profesores extranjeros. Entiendo que la mayoría son españoles. No sé cuántos sean de locos, pero allí además habría que preguntarles a los maestros que van a formar a los futuros educadores de las nuevas generaciones. ¿Y qué sabrán los distinguidos señores españoles, con todo el respeto para ellos, sí? Sobre Bolívar, sobre Antonio José de Sucre. ¿Qué sabrán sobre Rumiñahui? ¿Qué marca de Bacerola será? Pues Atahualpa o Inacapa, ¿sí? O Quisquiz, o Calicuchima, o Rumiñahui. ¿Qué saben ellos sobre la historia nacional? Sobre la historia de América Latina, sobre la lucha de los pueblos por su sobrevivencia durante siglos y generaciones. Entonces, frente a universidades estatales a las que quieren controlar y han depurado ideológicamente para poner las gentes que ellos quieren manejar, con sus concepciones ideológicas y con maestrías, que están muchas de ellas hechas con control sobre lo que es el contenido de la enseñanza. Entonces ellos crean también otras universidades que sean con concepciones ideológicas desde el control social. Los cuadros al servicio de la dominación, porque en la globalización tienen previsto dos cosas: que existan gobernantes y tiene que haber los siervos, los sirvientes, que es el pueblo. Las capas medias quieren desaparecer. Pues, ¿por qué? Porque en una sociedad la gente bien pobre está luchando por sobrevivir, sabe que si se descuida 1 o 2 horas pierde 1 o 2 dólares, que puede significar el desayuno de él y de su familia al día siguiente. Entonces, ¿qué hace? Las capas más pobres están sobreviviendo, las capas altas están en muchas circunstancias
Y una cosa adicional, las capas medias donde la gente lee, es profesional, una cantidad de cosas van eliminando, están quitándoles el acceso a las universidades, y los que podrían tener un poco de dinero para matricularse en una universidad privada, les quitan incluso la capacidad adquisitiva con tanto impuesto. Lo del cogobierno. Miren, aquí no hay representación estudiantil, con la ley no existe, porque si hay un profesor que quiere joderle a un estudiante que le puede resultar incómodo, le hace perder el año, o le pone malas notas y lo jodió, inhabilitado. Se supone que los estudiantes democráticamente tienen que ser representantes de los estudiantes y no los que están catalogados supuestamente porque son los mejores estudiantes y tienen las mejores notas. Es obvio. En la Universidad Ecuatoriana, durante décadas, la mitad de los profesores principales que elegían decanos, ellos, la mitad, eran estudiantes elegidos por los compañeros. Ahora los decanos, ustedes saben, la ley lo determina, elige quién, el rector. A dedo, porque esa era la universidad alemana y la universidad italiana en la época de Mussolini. Y si alguna gente tiene duda respecto del pensamiento de Correa, y con esto concluyo, tomen la revista Vistazo 1144 de abril 24 del 2015, página 13. Tuitea, el único presidente del mundo que tuitea, Heil Hitler, se llama Rafael Correa.